cristiano ateo. Creer en Dios, pero vivir como si Dios no existiera. Hemos notado la cantidad de gente que se dice ser cristiana. Hoy en día, ser cristiano en medio de esta pandemia está de moda, es fácil y no lleva complicaciones. Si le preguntas a cualquiera en la calle, seguramente te dirán que sí creen en Dios. La cosa es que la mayoría de la gente cree en Dios, pero en realidad vive como que si Dios no existiera, y tristemente esto pasa dentro de la iglesia también. No es suficiente creer en Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago 2:19, en la traducción lenguaje actual, y dice así la palabra de Dios en Santiago 2:19 y 20. Dice de la siguiente manera: ¿tú crees que existe un solo Dios? Muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. Y sigue diciendo la palabra de Dios: no seas tonto. Debes de aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. Santiago 2:19 y 20. Quiero leerlo otra vez más. ¿Tú crees que existe un solo Dios? Muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. No seas tonto. Debes de aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. Vamos a orar y pedirle que sea Dios hablando a nuestras vidas. Padre bendito, Dios todopoderoso, gracias por tu amor inagotable. Gracias, papá, por esta oportunidad tan linda que me das de compartir tu palabra, Señor. El día de hoy, Señor, traemos una palabra, Padre bendito, que es como espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a recibir tu palabra con agrado, Señor, y que la podamos poner por obra. Desde ya te damos las gracias, Señor, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Este texto que leímos está un poco fuerte, y este texto de Santiago 2:19 y 20 nos enseña de que no es suficiente únicamente creer en Dios, ya que el versículo que leímos nos muestra de que aún los demonios, aún el diablo cree en Dios y tiemblan de miedo. Y podemos ver en los evangelios cuando Jesús reprendía a los demonios, ellos huían despavoridos porque le tenían temor y pavor a la presencia de Jesucristo. Entonces aún los demonios creen en Dios. Así de que no es suficiente únicamente creer en Dios, ya que hasta los demonios, el diablo, conocen de Dios. Hoy vamos a ver los diferentes tipos de personas que existen. Vamos a ver 4 tipos de personas. Vamos a ver quiénes son los ateos. Son las personas que niegan y no creen en Dios. El número 2, vamos a conocer quiénes son la gente común, los que creen que existe un Dios, pero no lo conocen. El tercer grupo que vamos a ver es el cristiano común, los que creen y conocen un poco a Dios. Y el grupo número 4 que vamos a ver son los cristianos esforzados y valientes, los que creen en Dios, conocen a Dios y tienen una relación íntima con Dios, y además Dios también los conoce a ellos. El objetivo de la predicación del día de hoy es que podamos reconocer en qué nivel nos encontramos nosotros, a qué grupo pertenecemos como cristianos, hacer una evaluación personal de cómo estamos viviendo, cómo está nuestra vida espiritual. Y nunca se me olvida esta frase que mencionó el pastor Adonai:
si como estamos siendo hoy nos alcanza para ir a la presencia de Dios, si Jesucristo viene por su iglesia hoy. Y el objetivo es también que nuestra meta sea alcanzar la plenitud, la madurez que Dios desea para nosotros, para mantener una relación íntima con nuestro Dios, con nuestro Padre, con nuestro amado celestial que está en los cielos. Así de que entramos con el grupo número 1, que son los ateos. Los ateos es un grupo de personas que niegan a Dios y se declaran en contra de Dios. Pero en el fondo de su corazón sí creen en Dios, porque si no creyeran en Dios, no lucharan con todas sus fuerzas en contra de Dios para desacreditarlo. Ellos en el fondo de su corazón saben que Dios existe, pero se niegan a aceptarlo, y por eso es que luchan con todas sus fuerzas para negar a Dios, para decir que Dios no existe, que todo lo que está alrededor es obra de la casualidad. Pero vamos a leer lo que la Biblia nos dice al respecto. En Salmos 14, en los versículos del 1 al 3, en la traducción lenguaje actual, dice de la siguiente manera. El versículo 1 dice: los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida. Todo lo que hacen es odioso, ninguno de ellos hace lo bueno. Versículo 2. Dios desde el cielo mira a los hombres y mujeres, busca a alguien inteligente que lo reconozca como Dios. Versículo 3. Pero no hay uno solo que no se haya alejado de Dios. No hay uno solo que no se haya corrompido. No hay uno solo que haga el bien. Podemos ver que tenemos un Dios sabio que todo lo sabe. Y Él sabe que siempre van a haber necios que van a negar la existencia de Dios. A este grupo son los denominados ateos, que niegan a Dios, pero como repito, en el fondo de su corazón necesitan a Dios para poder negarlo. Ahora vamos a ver el grupo número 2, que es la gente común. La gente común es aquel grupo de personas que creen que existe un Dios, pero que no conocen a Dios. Creer no es lo mismo que conocer a Dios. Y dice, como el texto que leímos al principio, en Santiago 2:19, que dice que aún hasta los demonios creen en Dios, creen en la existencia de Dios, y aún nos ganan, porque ellos tiemblan ante la presencia de Dios. Y lamentablemente muchas personas no tienen temor a Dios, viven como que si Dios no existiera. En Primera de Juan 2, del 3 al 5, traducción lenguaje actual, dice de la siguiente manera. Primera de Juan 2, del 3 al 5, dice: nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Ojo con esto que dice. Si alguien dice, yo soy amigo de Dios, y no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama, y puede estar seguro de que es amigo de Dios. El que dice que es amigo de Dios debe de vivir como vivió Jesús. En este pasaje de la Biblia
claramente Dios nos dice que si tú dices conocer a Dios y si no le obedeces, eres un mentiroso y la verdad no está en ti. Pero si dices conocer a Dios y haces lo que Dios manda, cumples sus mandamientos, entonces Dios te declara que eres amigo de Dios. Ahora, en Tito 1:16 dice de la siguiente manera: dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son odiosos y rebeldes, incapaces de ninguna buena obra. Como les repito, amados hermanos, la palabra de Dios a veces es dura. Y se me viene a la mente cuando Pedro habla con Jesús. Jesús una vez predicando, estaba hablando palabras de vida eterna y mucha gente no le gustaba lo que Dios estaba diciendo y se iban porque lo que Jesús decía no era agradable al oído. Y viene Pedro, le dice a Jesús: Maestro, tus palabras son duras. Por eso es que la gente se está alejando de ti. Wow. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Le dijo: si tú te quieres ir, Pedro, también te puedes ir con ellos. Y Pedro muy sabiamente le contestó Jesús: no, Señor, solo en ti hay palabras de vida eterna. Así de que la palabra de Dios a veces es dura y nos penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero cuando la palabra es viva y eficaz y hace efecto en nuestra vida. Seguimos y dice en Tito 1:16 que leímos: dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Muchas veces hablamos de la palabra de Dios, pero nuestros hechos nos delatan. Creemos en Dios, conocemos la palabra, pero con nuestra forma de vivir decimos lo contrario. Vivimos como que Dios no existiera. Así de que, ¿cómo podemos saber si alguien conoce verdaderamente a Dios? Las acciones de una persona te lo dirán. La Biblia dice: por sus frutos los conoceremos. Nadie puede engañar a Dios. Así de que por los frutos de la persona vamos a conocer si realmente esta persona conoce a Dios y conoce la palabra de Dios. Algunos conocen a Dios por reputación, así como conocemos a un amigo. Por ejemplo, tal vez sepamos un poco acerca de Dios porque alguien nos habló de Dios, porque hemos escuchado alguna historia bíblica o porque conozcamos algunos versículos de la Biblia. No obstante, esto es secundario. Otros conocen a Dios a través de recuerdos del pasado, experiencias que tuvieron en el pasado, cómo Dios ha sido bueno con ellos, pero viven del pasado. Yo conozco mucha gente que vienen de países de Latinoamérica y que allá en sus países eran cristianos fieles y verdaderos, servían a Dios con todo su corazón, pero han emigrado hacia Estados Unidos y al llegar a este lugar se han enfriado, se han alejado de Dios, buscan tanto las bendiciones que se han olvidado de aquel que da la bendición. Pero Dios nos habla a tiempo hoy y nos llama la atención porque Dios quiere que no solamente creamos que Él existe,
sino que Dios quiere que nosotros le conozcamos. Así de que este es el grupo de gente común, los que creen que Dios existe, pero no lo conocen. Creen en Dios, pero con sus hechos niegan la existencia de Dios. Ahora, el tercer grupo es el cristiano común, los que creen y conocen un poco de Dios. Algunos conocen a Dios porque van a la iglesia, porque escuchan la predicación, porque escuchan alabanzas. Pero cuidado, porque hay cristianos ateos. Creen en Dios, pero viven desordenadamente. Conocen un poco a Dios, pero aquí la pregunta no es si tú conoces un poco a Dios. Aquí la pregunta es, ¿Dios te conoce a ti? Cada cristiano se debe de hacer esa pregunta. ¿Cree en Dios? ¿Conoce a Dios? Y aparte, ¿Dios te conoce a ti? Vamos a leer Mateo 7, del 21 al 23. Dice así, en la Nueva Traducción Viviente: yo no los conozco. Mateo 7, 21, 22 y 23. Dice el 21, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El 22, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. 23, pero yo les responderé, dice Jesús, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. En otra versión dice, apartaos de mí, yo no los conozco, vuestro nombre en el libro no está. La palabra de Dios que Dios nos trae el día de hoy es una palabra que nos confronta, es una palabra que nos cachetea, que nos viene a sacudir para que nosotros evaluemos nuestra condición espiritual, si lo que estamos haciendo hoy es suficiente, nos alcanza para entrar en el reino de los cielos. Hermanos, el tiempo está cerca. No hay tiempo de volver atrás. Dice en Mateo 24 que el que se haya ido, que no regrese por su capa si se le olvidó, que el que puso la mano en el arado, que no voltee a ver, que no es tiempo de volver atrás, no es tiempo de alejarnos de Dios, sino estamos en un tiempo que Dios nos está dando la oportunidad y nos habla una y otra vez de muchas maneras, de muchas formas, a través de muchas personas nos habla una y otra vez que nos afirmemos en las cosas de Dios, que pidamos la ayuda de Dios, que Él está siempre con los brazos abiertos, esperando que nosotros clamemos a Él, que le abramos nuestro corazón para que Él pueda entrar y obrar en nuestra vida. No es tiempo de estar jugando a ser cristianos. Es tiempo de levantar la mano y decir, heme aquí, Señor, aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? Quiero servirte, dame la oportunidad de servirte. Ayúdame a estar listo y preparado para cuando venga nuestro Señor Jesucristo podamos ir a su encuentro allá en las nubes.
este sufrimiento, esta leve tribulación que estamos sufriendo en este mundo es pasajero. Acuérdense que dice la Biblia que en esta tierra somos extranjeros y advenedizos. Nuestra verdadera morada está allá en los cielos. Dijo Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros. Donde yo voy, no pueden ir ustedes, pero yo voy y voy a regresar por ustedes. Y esperamos ese día que nuestro Señor Jesucristo venga. El día que suenen las trompetas, que nosotros podamos escuchar esa trompeta, y solo van a escuchar la trompeta aquellos que tengan el sello del Espíritu Santo en ellos, que la presencia del Espíritu Santo es el sello para el día de redención. Ahora es tiempo de sincerarte contigo mismo. Si verdaderamente deseas crecer en tu fe y tener una vida más profunda, más llena de Cristo, el consejo que Dios nos da el día de hoy es, dice en Job 42:5, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Dijo Job. Cuando nosotros no éramos cristianos, estoy hablando de mi persona, mi madre me hablaba de Dios, mis hermanas me hablaban de Jesucristo, y yo solo había escuchado de Dios. Pero ahora puedo decir, como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo te conozco, que tú eres real, que tú existes, porque hemos experimentado, gracias a la misericordia de Dios, hemos podido experimentar la presencia de Dios. Creemos que Dios existe, que es real. Ahora puedo decir yo, mi Señor, mi amado Padre, Abba Padre, aquí estoy esperando la venida de Jesucristo para que nos lleve a su presencia. Tenemos que llegar, hermanos, a esta convicción propia. Debemos de luchar por construir una historia propia con nuestro Dios. Ya no vivir de la experiencia de mi abuelo, ya no vivir de la experiencia de nuestros padres, no vamos a vivir de la experiencia del hermano, del pastor, de mi esposo, de mi esposa, sino tener una experiencia propia, de poder experimentar, conocer a Dios, no solo de oídos, sino experimentar a Dios en la intimidad, en la oración, tener una relación con nuestro Dios, no solo de domingos, no solo una vez a la semana, sino una relación de todos los días, no una relación nada más de las noches, sino una relación constante. Cuando la Biblia dice orad sin cesar, está hablando de que todo el día tener una conversación con Dios. Cuando estamos en el trabajo, conversar con Dios. Cuando vamos manejando, hablar con Dios, como hablamos con nuestra esposa, con nuestros hijos. Es una relación de todos los días. Así de que nuestra meta, hermanos, es llegar al nivel de llegar a ser cristianos esforzados y valientes, cristianos que no solo creen en Dios, sino que conocen a Dios, tienen una relación íntima con Dios, y además que Dios los llegue a conocer. Si no conoces muy bien a Dios, puedes conocerle. Si antes estabas cerca de Dios, pero te has alejado, hoy puedes volver y regresar a Dios y estar en comunión con Él. No es difícil conocer a Dios. Y no se trata de un conjunto de reglas que debemos
debemos de llevar a cabo. Dios no solamente quiere tu obediencia, pero lo que más desea Dios, desea tu corazón. Él afirma una y otra vez en su palabra que si lo buscas de todo corazón, lo vas a encontrar. En Jeremías 29, 11 al 13 dice de la siguiente manera. Jeremías 29 del 11 al 13 dice: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino son para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. El 12. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo les escucharé. El 13. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán. Siempre y cuando me busquen de todo corazón. Muchas veces oramos, hablamos con Dios, pero sentimos que Dios no nos escucha. Muchas veces me ha pasado. Pero cuando le buscamos de todo corazón, entonces le vamos a encontrar. Cuando vamos confiadamente a su presencia, vamos a encontrar oportuno socorro para nosotros. Así de que podemos encontrarlo si leemos la Biblia. Él siempre está a nuestro lado. Así de que hoy es el momento de empezar a buscarlo de todo corazón, ahí en lo secreto. Dice en Mateo 7 que cuando ores a tu Padre, cierra la puerta y habla con tu Padre ahí en lo secreto. Y cuando hables en lo secreto, Dios te va a recompensar en público. Así de que ahí está el secreto. No solamente hablar, orar con nuestro Dios, sino el secreto está que le busquemos de todo corazón, con fe, y ahí en lo secreto, ahí donde nadie me ve, buscarlo, clamar, pedir misericordia. Y Dios nos va a permitir que podamos experimentar esa presencia en nuestra vida. Yo creo, hermanos, con todo mi corazón les digo, eso es lo que hace falta en nuestras vidas para que podamos ser una iglesia próspera, para que podamos ser una iglesia con mucho avivamiento, lleno de fuego, lleno de poder. Hace falta que nosotros como cristianos le busquemos a Dios con fe, con todo nuestro corazón, en lo secreto, clamar por misericordia, tener fe. Y sé que Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Y vamos terminando. Quiero terminar con esta promesa tan linda de Juan 15, del 4 al 7. Juan 15, versículos 4 al 7 dice de la siguiente manera: si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Si usted le corta la rama se va a secar, se va a caer y no va a producir fruto. Y sigue diciendo el texto: del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí, dice Jesús. En el versículo 5, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Versículo 6. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, las prenden de fuego.
Versículo 7. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pida. Esta es una promesa maravillosa, que si nosotros nos mantenemos unidos a Jesucristo, escudriñamos la palabra de Dios y obedecemos todo lo que Dios nos manda a hacer, usted puede pedir todo lo que usted quiera y nuestro Padre, nuestro Dios, nos va a dar todo lo que necesitamos. Así de que es una hermosa promesa que Dios nos da el día de hoy. Así de que me dio mucho gusto haber compartido este mensaje que nos confronta, y es momento de clamar a Dios y pedir que avive ese fuego que fue impuesto en nosotros. Vamos a orar. Incline su rostro. Padre bendito, Dios todopoderoso, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has guardado, Señor. Nos has dado todo lo que necesitamos. Nos has dado salud, nos has dado paz en medio de esta aflicción, Señor bendito. Gracias por tu misericordia, Padre. En tus manos nos encomendamos el día de hoy, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a crecer en fe, Padre. Sé que a veces, Padre bendito, hay tantos quehaceres que nos olvidamos de tu palabra, nos olvidamos de tener comunión contigo, nos olvidamos de la comunicación contigo, Señor. Pero te pido, Padre bendito, que nos des sabiduría para organizar el tiempo, Padre bendito, para dedicarte tiempo a ti. Te pido que seas tú, Señor, que produzca en nosotros el querer como el hacer, Padre bendito, que tu buena voluntad se cumpla en nuestra vida. Ayúdanos a estar listos y preparados, Señor, para el día que tu Hijo Jesucristo venga por su iglesia. Nosotros podamos partir, Señor, y recibirlo ahí en las nubes. Aleluya. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén. Gracias, Pastor Adonai. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor. Dice, gracias, hermanito Héctor. Dice la hermana Nora Arteaga. Mírate, Héctor. Amén. Gracias. Qué lindo. Gracias, hermano.